también. Buenos días. Claro que sí, Dani, buenos días para todos. Bueno, nos encontramos en el quinto piso del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Justamente usted hacía referencia con el secretario administrativo, el señor Ricardo Coca, que nos atiende amablemente en la mañana de hoy como para charlar y contarles un poquito a toda la gran familia que está del otro lado acerca de este financiamiento docente en las universidades. Y bueno, vamos a charlar con él. Ricardo, buenos días, ¿cómo va? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, Ricardo, contanos un poquito acerca de los gremios docentes universitarios. Se volvieron a reunir con funcionarios de Capital Humano. ¿Hay respuestas, no? ¿Qué les parece? Sí, bueno, una paritaria que los gremios consideran que no fue lo que ellos de alguna manera pedían. Así que el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación específicamente, ha determinado que va a otorgar para este mes un aumento del 6,8%, que está conformado por un 1 que ya se había otorgado y un 5,8 que ellos consideran que es un recupero, que en esto también vuelven a reconocer que habían atrasado los salarios de los docentes y de los no docentes universitarios, un recupero que ellos plantean que equipara al CIPE, o sea, el resto de los sueldos de la administración pública. En realidad todavía están bastante por debajo, porque acá hubo un problema inicial, ¿no? Que en diciembre, que hubo una inflación del 25% y en enero una del 20%, esos aumentos no se otorgaron, o sea, hubo 0% de aumento para los sueldos de los universitarios, ¿no? Y luego también siguió yendo por debajo de la inflación. Dani, le vamos a dejar el retorno al secretario para que ustedes en el piso puedan también hacer algunas... Ricardo, permítame. Bueno, muchas gracias, Cristian, y muy buenos días. Saludamos desde aquí a Ricardo Coca. Bienvenido a este Telesol Somos Todos y gracias por recibirnos tan temprano en la mañana para consultarle respecto de este 55% que han perdido desde el sector docente. Es lo que indicaba Adri, es una situación que vienen reiterando los gremios docentes, pero también desde la propia universidad, que destina prácticamente el 95% de su presupuesto a el pago de los salarios docentes y no docentes, ¿no? Es así, todo lo que se recibe se destina en un gran porcentaje a salario y por otro lado están los gastos de funcionamiento, que es lo que está garantizando el gobierno nacional, eso nada más, ¿no? Entonces queda en desfasaje todo lo que tiene que ver con la atención para salario, para las obras que se deben continuar, porque hay muchas que se vieron frenadas, ¿no? Por la imposibilidad de llevarlas adelante, porque no se pueden hacer nuevos contratos con empresas, porque no hay posibilidades hacia futuro de saber, bueno, vamos a contar con este dinero y vamos a invertir de esta forma. Hay muchas cosas que hay que analizar entonces, por eso el reclamo del presupuesto. Ricardo, buenos días nuevamente y ahora sí establecemos nuevamente la comunicación. Para hacerle una consulta, se difundía en los últimos días datos de cuánto percibe en promedio un docente universitario en la Argentina y en el resto de América Latina, y es prácticamente muy bajo el salario de un docente universitario en la Argentina. Estábamos hablando de cerca de $1.000 o $1.200, era la cifra que se daba para hacer el comparativo. Y esto también, según han denunciado desde distintas universidades, genera también una diáspora de científicos, de docentes. ¿Cuál es la realidad que se vive en nuestra propia universidad respecto de esta situación? Docentes que deciden irse del país, que se han formado en nuestra universidad pública y que habían decidido, la Argentina y San Juan en particular, que tiene como mucho prestigio en cuanto a la formación, y que deciden abandonar sí, bueno, por lo que te escuchaba, bueno, en realidad es muy bajo. Estamos hablando de $1.200 aproximadamente a dólar oficial, un titular exclusivo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ese titular exclusivo representa el 17% solamente en nuestra universidad, ¿no? O sea, es bastante bajo el porcentaje. El resto son docentes de dedicación semi, que van a estar cobrando del orden de 600.000 pesos, y la gran mayoría, un 53%, son docentes simples que van a tener un salario de 260, 270.000 pesos, ¿no? Así que en términos de lo que es América Latina, no estamos comparándonos con ningún otro
este país es el salario más bajo de las universidades, ¿no? O sea, ha ido quedando sumamente atrasado. O sea que tienen prácticamente salarios de indigencia. Hay un sector en la universidad que tiene salarios de indigencia. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, cuando uno considera, la verdad que hay salarios, una gran cantidad por debajo de la línea de pobreza y otros por debajo de la línea de indigencia. Y como bien decía, esto está originando ya una salida de recursos muy calificados, sobre todo también por el tema del CONICET, en donde se han discontinuado inversiones y demás. Entonces hay científicos y demás muy calificados en nuestro país que están optando por ofertas del exterior, ¿no? Así que esto también implica la fuga de cerebros y la fuga de conocimiento, que ya lo vimos en otras épocas y que luego se hizo un gran esfuerzo para que volvieran al país, ¿no? ¿Ve usted y ven desde el sector que puede revertirse esta situación que se está dando a nivel nacional o es complejo el panorama hacia el futuro? ¿Cómo? Perdón. No, si avisoran que puede haber una salida que pueda revertir esta mirada del gobierno y esta decisión y la implementación de políticas públicas en este sentido, ¿o no es bueno el panorama? No es bueno por una sencilla razón. Cuando se presentó el presupuesto este año, que en realidad, bueno, más que una presentación fue un discurso político, ¿no? El Estado Nacional, el presidente, marcó sus prioridades. Él dijo que el Estado lo que tiene que hacer son las relaciones internacionales, la seguridad y la justicia. Es decir, dejó totalmente afuera la salud, la educación y demás. Para él las políticas públicas no tienen que atender a esos sectores. Bueno, entonces, sí, la verdad que eso, más sumado a lo discursivo, en donde hay un permanente ataque a las universidades, bueno, no nos hace avisorar un buen futuro, ¿no? ¿Y qué van a tener que hacer entonces, Ricardo? Bueno, lo que se sigue haciendo, ¿no? Visibilizar las situaciones. Tenemos mañana esta discusión de la ley de financiamiento universitario, que, bueno, esperemos que el resultado sea positivo. Y si no lo es, por lo menos que se discuta el presupuesto 2025, porque más allá del problema de la ley de financiamiento universitario que solucionaría el 2024, el grave problema es el presupuesto 2025, ¿no? Donde el gobierno ha otorgado apenas un 55% de lo que habían solicitado las universidades. Así que bueno, ya arrancamos el 2025 con serios problemas. Pero me refiero, Ricardo, por ejemplo, a si no aumenta el porcentaje que usted mencionaba para el año que viene, que hay que sacar algunas carreras, van a haber menos, por ejemplo, personal administrativo en las universidades, se congelarán los sueldos de los que trabajan. ¿Cuál podría llegar a ser la solución para que alcance lo que se le da a la universidad? Mira, o sea, con el número que está no alcanza. O sea, ya sabemos que ni siquiera para la nómina salarial planteada a nivel de septiembre, que es como han calculado el presupuesto, ¿no? Sin los aumentos hasta diciembre y sin la proyección de inflación que ellos hacen en el presupuesto del 18,5. Okay. Es decir, que hay una clara intención de desfinanciamiento del año 2025. Esto es lo que se va a discutir, digamos, en la conformación del presupuesto y ver si eso se puede mejorar. Entonces, como digo, hay dos instancias. Por un lado, ley de financiamiento educativo. Si no sale, bueno, vamos a cerrar el año con las limitaciones que hemos tenido, pero el mayor problema lo vamos a tener en el 2025 con este presupuesto, ¿no? Entonces, desde ya el gobierno tiene que saber que eso indudablemente que no alcanza. Ellos saben que no alcanza, ¿no? De hecho, intencionadamente lo han presentado de esa manera. Así que bueno, habrá que seguir, como digo, visibilizando el conflicto y mostrando que con eso indudablemente que vamos a tener que empezar ya en un periodo no de limitaciones como ha sido este año, sino de un ajuste atroz al que vamos a ser sometidos. Vemos cómo está impactando esta falta de recursos a nivel de la continuidad pedagógica y demás, y de la formación, ¿sí?, de graduados. Ahora, ¿cómo impacta en el tema obras? Que sabemos que hay algunas que han tenido que frenarse, en otros casos la imposibilidad de proyectar lo que tenían en algún momento fijado para avanzar justamente con ese servicio educativo que se brindaba. Estamos hablando de aulas híbridas, estamos hablando de más espacios en departamentos alejados. ¿Cómo está todo eso?
Bueno, eso es justamente la otra parte que el gobierno no dice, ¿no? Porque por un lado atrasó sueldos, por otro dio aumento de gasto de funcionamiento muy por debajo de la inflación y eliminó una parte muy significativa del presupuesto, que en el presupuesto 2024 que no se trató era de 79.000 millones, que eran los fondos concursables. Esos fondos concursables justamente eran para obras, para equipamiento de aulas híbridas, para convocatorias de investigación, de extensión. Bueno, todo eso lo borró un plomazo el gobierno. Se paralizaron todas las obras de infraestructura universitaria a nivel país. Nosotros de hecho estamos haciendo grandes esfuerzos para ahora llamar a una licitación por una parte de la Escuela de Música, ¿no? Que es el cierre de ventanas y demás. Así que bueno, eso también es parte de cómo de alguna manera a largo plazo están comprometiendo la viabilidad de los proyectos educativos. Nosotros este año hemos sostenido todo lo que son carreras en departamento, que en eso mucho tiene que ver también los convenios con el gobierno de la provincia y con los gobiernos municipales. Se han instrumentado nuevas aulas híbridas, porque bueno, eso nos va a permitir que los alumnos desde su departamento puedan seguir una carrera. Así que bueno, es todo un esfuerzo doble el que estamos haciendo, porque lo tenemos que tratar de generar a partir de los ahorros que podemos hacer en otras cosas, ¿no? Ricardo, buenos días. ¿Por qué cree que en las redes sociales está tanto auditen las universidades como si no pasaran? Salen algunos nombres con algunos sueldos tal vez muy elevados, inchequeables tal vez, porque puedo ser yo quien los pongo. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué cree que se quieren instalar tantas cosas en contra de la universidad? Porque es un modus operandi del gobierno. A ver, cuando veíamos que hay la posibilidad del cierre de un hospital mental, que se dijo, hay demasiada gente para los pacientes que están ahí, sin contar los ambulatorios y demás, ¿no? Cuando se quiere cerrar el Banco Nación se dice, es ineficiente por esto o aquello, cuando se quiere cerrar aerolíneas. Es decir, es el modus operandi de buscar estas cosas, ¿no? Nosotros, para que la gente tenga una idea, estamos permanentemente subiendo toda la información que ellos dicen que carecen en el gobierno nacional a través de lo que se llama CitraRed. El CitraRed es un sistema de información en donde nosotros en el día todos los comprobantes de pagos los escaneamos. Si compramos una computadora, si compramos una resma de papel, se escanea, se hace la rendición y se envía a Buenos Aires. Es decir que toda la documentación, factura por factura, la tienen en la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Entonces esta idea de no se audita es una mentira. Cada 6 meses nosotros estamos cerrando balance y enviándolo a Buenos Aires, ni siquiera anual, cada 6 meses. Y cada mes nosotros tenemos que hacer los cierres parciales. Es decir que la idea de hay opacidad, como dice el secretario de Educación, es indudablemente que el modus operandi que tiene el gobierno para justificar un ajuste que la verdad que no lo habíamos vivido en ninguno de los gobiernos anteriores, ¿no? Le agradecemos muchísimo, Ricardo, por este contacto. Le agradecemos a Cristian también y a David Fernández que están allí en el móvil. Seguramente hablaremos en las próximas horas y seguiremos con este tema porque mañana va a ser un día clave en relación a la posibilidad de que prospere este veto de Javier Milei al financiamiento universitario o finalmente, bueno, pueda salir esta ley, esta normativa de financiamiento para las universidades.